Estamos en San Pedro Alcántara, nos encontramos en la calle Marqués del Duero, más popularmente conocida por todos como calle En Medio. San Pedro Alcántara tiene una historia que contar, desde los antiguos fenicios hasta nuestros días, pasando por la fundación de la colonia del Marqués del Duero. Han sido numerosas las civilizaciones que se han establecido aquí en esta zona de la costa y vamos a analizar los diferentes vestigios que nos han dejado, pues para comprender por qué eligieron esta zona para establecerse, qué nos han dejado y qué han heredado los sanpedreños de estas culturas. Comienza Así Fue. San Pedro Alcántara se encuentra situado en plena Costa del Sol, a mitad de camino entre Algeciras y Málaga y final de la ruta entre Sevilla y el Mediterráneo pasando por Ronda. Al este el río Guadaiza y al oeste el río Guadalmina delimitan los trazos de sus calles donde los sanpedreños llevan a cabo su vida diaria. Nos encontramos realmente en un lugar privilegiado, como es este Cerro del Colorao. Es el sitio del entorno de San Pedro Alcántara donde se tiene constancia de los primeros asentamientos que son de origen púnico cartaginés, herederos a su vez de la cultura fenicia. Durante el primer milenio antes de Cristo, pueblos comerciantes interesados en los abundantes metales de la península desarrollaron un importante comercio con los pueblos que la habitaban y fundaron numerosas ciudades en las costas mediterráneas. La primera colonia fenicia fundada en la península ibérica fue Gadir, Cádiz, hacia el 1104 a.C., más de 300 años antes de la creación del Imperio Romano. Abdera, la actual Adra, Sexi, Almuñécar o Malaca, Málaga, fueron colonias fenicias de gran importancia. La ciudad de Cartago fue fundada por los fenicios en el año 814 a.C. en las costas africanas del actual Túnez. Tras la rendición de Tiro, principal metrópoli fenicia, a manos de Nabucodonosor II, a su alrededor se erigió el Imperio Cartaginés, la más importante potencia marítima del Mediterráneo occidental hasta las guerras púnicas contra Roma. Como pueden ver, estos son parte de los restos de la época púnica que han llegado pues hasta nuestros días. Aquí en el Cerro del Colorao, en el año 2004, se procedió a la realización de unos trabajos arqueológicos que establecieron, que comprobaron que aquí existió un asentamiento que data de entre los siglos IV a.C. al primero de nuestra época. En 2005 se procede a una segunda parte de este trabajo arqueológico con un doble motivo. Por un lado, la delimitación y por otro lado, la adscripción tanto temporal como cultural de este asentamiento. En el asentamiento de época púnica cartaginesa en el que nos encontramos, se encontraron restos de herramientas y materiales usados por sus habitantes. Agujas de pesca o herramientas agrícolas nos dibujan una población que trabajaba con los elementos naturales para subsistir. También se descubrieron los restos del alzado de una muralla construida probablemente entre los años 240-220 a.C. Los restos aparecen recorriendo toda la falda sur hasta alcanzar la meseta superior. La masiva presencia de ánforas destinadas a las producciones marinas, así como el hallazgo de pesas de red, hace barajar la posibilidad de que el promontorio se encontrara en un ambiente más cercano al mar que en la actualidad. Según los estudios realizados, nuestro asentamiento del Cerro Colorado pudo sufrir los avatares del conflicto sertoriano entre Quinto Sertorio, gobernador de la España romana, y Sila, dictador romano, una guerra civil dentro del imperio que tuvo lugar en los territorios de Hispania. Así que el Cerro del Colorado quedó deshabitado en el siglo I después de Cristo.
Tras los cartagineses llegan a la península ibérica los romanos. Ambos pueblos protagonizan numerosos enfrentamientos y también guerras, siendo los romanos vencedores. ¿Y cómo llevan ellos a cabo la romanización? Pues bien, a cada territorio conquistado lo incluyen dentro de su sistema político y administrativo y además le imponen el latín como su lengua. El proceso de romanización fue lento, más lento que la mera conquista militar. La batalla de Cartago Nova en el año 209 a.C. significó la caída de la principal base militar cartaginesa y que Escipión, el africano general romano, se ganara la confianza de los pueblos íberos, sometidos durante siglos por los cartagineses. Nuestra zona estaba dentro de la provincia llamada Bética. Sus gentes, abiertas y acostumbradas a las conquistas del Mediterráneo, asumieron la cultura romana sin dificultad. Este peculiar edificio romano, que aún se mantiene en tan buen estado de conservación, alberga aún hoy en día diferentes incógnitas para los historiadores. Para hablar de la época romana en el entorno de San Pedro vamos a contar con la colaboración, con la ayuda de un historiador que conoce muy bien el pasado de San Pedro, como José Luis Casado. Hola. Don José Luis, ¿qué restos, qué vestigios de la época romana podemos ver hoy en día en San Pedro Alcántara? Bueno, pues hay dos restos principales y muy importantes, cada uno en su época. Las termas romanas, que son anteriores, y luego la basílica, que es de época posterior, ¿no? Hay varios historiadores que hablan de los asentamientos de Cilniana. ¿Qué sería exactamente Cilniana? ¿Era una ciudad? ¿Qué era Cilniana? Bueno, Cilniana no estamos seguros si estuviera situada en este lugar o en otro lugar, entre Suel y que era Fongirola y Barbésula, a orillas del río Guadiaro. Estaría situada pues entre las termas, a este lado del arroyo del Chopo, y la Basílica Vega del Mar. O sea que podría ser esa población donde se asentaba ese grupo de personas desde el siglo I o II en las termas hasta el siglo V o VI en la basílica. Pero hasta ahora no hay ninguna prueba documental que dé pues una ratificación completa a esa teoría. Don José Luis, estamos muy cerca del mar, como puede todo el mundo ver. Para los romanos de esta zona el mar era importante porque aquí se hacía el garum, ¿no? Sí, el garum, que era esa pasta hecha con víscera de pescado macerada, pues eso era un producto que luego se exportaba a Roma, al centro del imperio, y alcanzaba pues un alto precio, puesto que estaba muy apreciado en las mesas romanas, ¿no? No sabemos si las termas eran públicas, pero lo más seguro es que fueran de una sola persona, o sea que un terrateniente que tuviera aquí, pues aparte de estas factorías de garum, de salazones, pues tendría campos de trigo o viñas. Entonces, esta gran riqueza pues le permitió construir las termas. Pero hay que pensar también que el mundo romano era sobre todo esclavista. O sea que este grupo poderoso y rico pues sería una minoría, ¿no? Tendría que pensar en los esclavos que estarían debajo de las termas y arrimando leña para tener aquello calentito y trabajando en los campos. Pues ya digo que el Imperio Romano está basado pues en la esclavitud. Pues si le parece, don José Luis, nosotros vamos a entrar a las termas y vamos a seguir contando un poquito más de características y algo más de cómo era la vida romana aquí en los entornos de San Pedro Alcántara. Pues estupendo. Encantado, José Luis. Hasta ahora. Pues vamos a ver ahora a Juan Carlos, inspector del área de cultura en San Pedro Marbella. Juan Carlos, ¿qué tal? Bueno. Pues Juan Carlos, no estamos en Roma ni en ninguna ciudad así, esto es San Pedro Alcántara, estamos en Guadalmina, ¿no? Cuéntanos, ¿qué es esto? Bueno, pues lo que estás contemplando ahora son los restos de un edificio excepcional de lo que es la arquitectura termal romana. ¿Qué son las termas, para que lo podamos entender? Bueno, mira, las termas eran unos edificios donde la gente lo que hacía cuando entraba era darse baños de agua y baños de aire a diferentes temperaturas, en un recorrido muy complejo que requería varias estancias, caliente, templada y fría.
pero además era un punto de encuentro social muy importante en la sociedad, en la sociedad romana, ¿no? Dentro de la sociedad romana llega a tener verdadero culto a lo que es la higiene y crea edificios específicos para eso. No solo es un edificio para la higiene, sino que en torno a este edificio efectivamente se realizan una serie de actos sociales, biblioteca, teatro, siendo un modelo de expansión de lo que es la romanidad, un ejemplo de romanidad. El edificio tiene una traza geométrica perfecta, muy precisa. Es un edificio de planta centralizada organizada en torno a una sala central octogonal, diáfana, ochavada, y adosada a ella existen entre 7 y 9 habitaciones también octogonales. A ello hay que sumar una segunda planta que es un pasillo compartimentado que se apoya sobre todo la estructura portante del edificio. A finales del siglo V a.C., las antiguas estancias de baño asociadas a los gimnasios griegos se perfeccionaron y crecieron en complejidad, convirtiéndose en estancias independientes destinadas solo al baño. Estas estancias ofrecían baños de vapor y piscinas frías, templadas y calientes. En Roma, siguiendo el ejemplo griego, se construyeron estancias similares que pronto fueron del gusto de la ciudadanía. El interior de las estancias y las piscinas de agua caliente se realizaban mediante el sistema de hipocaustum. El sistema estaba basado en la distribución mediante túneles y tubos de agua caliente y vapor que se extendía por debajo de los suelos de las estancias y piscinas y era alimentado por una serie de hornos que se hallaban en los sótanos. El uso de las termas se generalizó en el mundo romano a partir del siglo I a.C. y su uso fue difundido por el Imperio Romano a toda Europa. A las termas también se solía acudir para socializarse. Era en muchas ocasiones un centro de reuniones informales, perfecto por su relajante aire evaporado y las calientes aguas termales. Juan Carlos, nos explicabas antes que el edificio tenía 2 plantas y aquí vemos justo detrás nuestra que aún se conserva hoy en día una de esas comunicaciones que hay entre lo que era la primera y la segunda planta. ¿Qué nos puedes decir de esto? Bueno, esa es la única comunicación que existe entre la planta baja y la planta alta. Esa galería compartimentada al día de hoy existen diferentes hipótesis del uso que pudo tener. Lo que sí sabemos es que está lleno de atanadores, de espacios de salida de humo, de aire, de lo que era la complejidad que tenía este edificio. Nuestros telespectadores lo pueden ver que hay ladrillo, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Y eso qué significa? Bueno, en el mundo romano cuando aparece el ladrillo normalmente lo que estamos hablando es de una jamba, de una puerta, de una ventana. Pero lo curioso de este edificio no es solo su complejidad arquitectónica o la complejidad en cuanto al uso que tenía, sino tenemos que tener en cuenta que en cuanto a su estado de conservación posiblemente sea el mejor yacimiento romano que existe en Andalucía. Y además no solo eso, sino que su entidad monumental es tan impresionante, podemos ver incluso el arranque de las bóvedas de las distintas cubiertas, que lo convierte en un yacimiento único. Este edificio no tiene forma recta en ningún lado. Es un edificio siempre buscando el círculo y en lo que es la ostentación, el dominio arquitectónico, utilizar el recurso arquitectónico para demostrar un poco la riqueza de los constructores. ¿Ahora dónde estaríamos? Lo que estás viendo a nuestra espalda pues sería lo que se denomina hipocausto, que es el sistema de conducciones subterráneas para calefactar las distintas habitaciones. El hipocausto lo que viene a significar es fuego por debajo. Fíjate que estamos al exterior del edificio y por debajo de los suelos de las distintas habitaciones. En esta zona lo que existieran 2 paraifurnios, 2 hornos, que es una singularidad de este edificio que tiene 2 sistemas de conducciones calientes, y el calor de esos hornos, el humo de esos hornos se introducía mediante tuberías, que podían ser de plomo, que podían ser de cerámica, buscando las habitaciones, de tal forma que las habitaciones del lado norte, más pegadas a esta zona, son las habitaciones muy calientes, y las habitaciones más hacia el sur son las habitaciones frías. ¿Esto de aquí también? Sí, efectivamente, este es el sistema de conducción. Ten en cuenta que lo que estamos viendo al interior ahí es un suelo falso sostenido por pilastras generalmente de ladrillo y entre esas pilastras se introduce el calor. El marco cronológico en el que se construye este edificio, el siglo II, III, es el momento que se suele denominar en la arquitectura romana como un momento de revolución arquitectónica. Es un momento en el que los edificios romanos dejan de primar la funcionalidad para primar lo que son las innovaciones técnicas y constructivas. Una de las teorías que hay es que esta terma pudiera pertenecer, es decir, fuese propiedad privada. ¿Podría ser? Sí, perfectamente. Mira, entre el siglo I y el siglo IV está documentada la existencia de una oligarquía comercial en la costa malagueña, donde una serie de personas se están enriqueciendo gracias a la explotación del recurso de los salazones. El dinero que ellos ganan, al ser romanos, lo gastan en ellos mismos, ¿no? Evidentemente, ¿qué es gastarlo en ellos mismos? Pues es utilizar el recurso arquitectónico
con el fin de impresionar, con el fin de ser ostentoso, con el fin de ser muy romano, ¿no? Entonces este edificio podría indicar eso, ¿no? Aunque no hay que descartar que existen indicios para pensar que esta terma, este baño, pudiera pertenecer a la Cirniana que aparece en la fuente clásica. De alguien poderoso estaríamos hablando entonces en ese caso. Evidentemente esto no es una obra realizada entre amigos, por decirlo de alguna forma. Esta es una obra realizada por lo que en el mundo romano se denomina el artifex, es decir, un arquitecto especializado en construir este tipo de cosas. Tuvo que ser alguien conocedor de lo que es el sistema, porque ten en cuenta que cuando hablamos de sistema de hipocausto, como ahora mismo, es muy fácil explicarlo, pero el concepto, a la hora de realizarlo, es muy difícil, porque el concepto hidrotérmico que generaba todo este tipo de edificios es evitar humedades, evitar enfermedades, hongos en las paredes, y eso necesitaba un sistema de ventilación muy complejo. Pues bueno, Juan Carlos, cuéntanos ahora dónde estaríamos. Esto es la parte central, ¿no?, de las termas. Sí, efectivamente, este es el espacio central, que está presidido por una piscina, un natatio de agua fría. Posiblemente estaría cubierto por una cúpula con óculo lumen para iluminar y ventilar la zona central, y decorado pues con muchos medios, como aparece las hornacinas, que estarían decorados pues con escultura, con columnas, con algún tipo de... Es un espacio que lo que hace es a modo de vestíbulo para distribución de las distintas habitaciones. Posiblemente la entrada original del edificio sea esta misma. Existe la hipótesis de que a la derecha, este banco que es contemporáneo, lo que estaría sería el apoditarium, que era el vestuario donde estos baños se hacían desnudos, ¿no? Aunque realmente no aparece nada de elemento. A partir de este momento se iniciaba el baño, buscando lo que era el recorrido: habitación templada, habitación caliente. Ahora habría que volver a salir para volver a entrar de nuevo a habitación caliente y habitación templada, y a partir de este momento se hacía lo que era el recorrido. Ten en cuenta que lo que se buscaba aquí es que los músculos se estiraran, los poros se abrieran, a esto se le sumaba los ungüentos y colonias que se ponían, y luego pues a partir de ese momento con unos cuchillos, unos especiales, se rasuraban el cuerpo, y a partir de ese momento lo que hacían era el baño frío. Esto que estamos aquí viendo, ¿qué eran cada uno de estos habitáculos? Estos habitáculos son hornacinas. Son espacios, ten en cuenta que al construir estos edificios y este dispendio de medios para construirlo, pues el elemento decorativo del mismo sería acorde con lo que se han gastado. Entonces estos espacios lo que estaban era presididos por columnas, por estatuas, para decorar todo este espacio, para crear esa idea de afán de impresionar, de suntuosidad muy propio del mundo. Mira, estas son otras habitaciones. El edificio está perimetrado por distintas habitaciones, que es lo que da solidez a este edificio, y esta sería una de ellas. En concreto es una habitación templada de lo que es el recorrido del baño. Lo que pasa es que actualmente está cerrado porque es una zona que tiene desprendimiento y el acceso no se puede hacer. Pero el estado de conservación es muy bueno. Este edificio está estabilizado. Es decir, es muy bueno el estado de conservación para tener 8 metros de altura, pero no podemos olvidar que al final es piedra y arena. Entonces en las partes altas siempre hay desprendimiento de piedra. ¿Esto de aquí por qué es tan importante? ¿Por qué es tan especial? Bueno, este sería uno de los accesos a una de las habitaciones, que sería de habitación templada, y es la única que mantiene el techo, ¿no?, que como verás se ha caído. Es un espacio que nos habla de la arquitectura romana y de la monumentalidad y potencialidad que tiene este edificio, ¿no? Muy potente, con esta mezcla de arco para lo que es la cúpula del interior, y luego otro arco para el acceso a las diferentes habitaciones. Claro, desde aquí nos indica muy bien y podemos ver cómo sería la supuesta cúpula, ¿no? Tenemos un arco de sostén de la zona central y luego 2 accesos para lo que son las diferentes bóvedas. Wow, la verdad que es increíble, ¿eh? Este edificio tiene todavía mucho secreto, ¿verdad? Sí, mira, por ejemplo, aquí, Juan Carlos, bueno, allí lo podemos ver más específicamente, ¿no?, que en el suelo. ¿Qué teníamos aquí? Bueno, por desgracia nos quedan muy pocos elementos decorativos del edificio, pero lo que hemos comentado antes, seguro que si se pusieron tanto esfuerzo en la construcción, la decoración no fue menor, ¿no? Lo poco que nos va quedando son restos de mosaicos, unos mosaicos de teselas grandes, muy similares a las que aparecen en la villa romana de Río Verde, negras, y muy posiblemente otras que aparecen en el suelo son de vidrio azul. Ten en cuenta que estos edificios, una vez se abandonan, lo primero que se hacen es expoliarse. Y se expolian los elementos fáciles de llevarse y que tienen valor económico. En esta sala que podemos ver que hay allí en la esquina alguna, ¿se podría decir, o no se sabe, que estaría todo el suelo? Sí, posiblemente estaría todo el suelo, excepto la zona de piscina. Ten en cuenta que estas piscinas no eran para nadar,
Estas eran piscinas donde se sentaban para charlar. Sí. Entonces posiblemente en alguna zona lo que habría es una pequeña piscina para estar sentados charlando. El resto estaría decorado con mosaicos. Los mosaicos son pequeñitas piedras que una junto a otra lo que forman es un suelo de piedra en el suelo. Existe un debate de si los mosaicos son generalmente piedras de la zona o al contratar el taller de mosaico, por decirlo de alguna forma, traen ellos piedras preciosas. En este caso, todas las piedras que encontramos junto a las de Río Verde son piedras de la zona con la que estamos. Juan Carlos, a ti que podemos ver que a ti te gusta mucho este edificio y además esa pasión y ese disfrute lo transmite, ¿tú cómo te imaginas que era esto en la época romana? Yo te digo una cosa, yo creo que este edificio, lo impresionante que tiene es que con su entidad monumental es fácil imaginarse cómo era. A diferencia de lo normal de las termas, que lo único que estamos viendo son los sistemas de conducción. Este yacimiento es que es todo lo contrario a lo normal. Cuando la gente llega, el sistema de conducción pasa totalmente desapercibido y tenemos una entidad constructiva enorme. Pues Juan Carlos, con esta descripción que nos has hecho, nos han entrado ganas de irnos a una terma romana, la verdad. Y nada, pues que muchas gracias por tus explicaciones. A ustedes, gracias. Tanto José Luis como Juan Carlos nos han trasladado el esplendor de la época romana. Aquí en nuestro pueblo tiene su reflejo en este magnífico edificio que se conserva tan bien como son las termas romanas. Pero vamos a seguir mostrándoles más vestigios del pasado de San Pedro.